¿Sería pero lo que vamos a manipular y programar para hacer un proceso? Puede ser. Bueno, primero, en esta carrera estamos habituados o estamos acostumbrados a decir que un control es todo aquel que se lleva a cabo mediante un proceso o mediante un modelo matemático. Ajá. Y no voy a decir que estamos equivocados, ajá, ya que existen diferentes niveles de control. Ajá. Nosotros en esta carrera, pues tratamos de que ustedes conozcan, que estén acostumbrados a identificar la mayor cantidad de niveles de control, desde un control discreto, un control clásico, en donde ustedes, mediante etapas de control, pueden manipular el funcionamiento de una salida o de un actuador. Ajá. Y meterle ciertas perturbaciones para que ustedes puedan ver el funcionamiento correcto, así como el funcionamiento, digamos que incorrecto hasta cierto punto, y poderlo acoplar o adaptar a un sistema. Ajá. Entonces, básicamente todos esos conceptos que tienen son correctos, pero nosotros lo que vamos a estar realizando de manera constante es un control un poquito más sencillo. Ajá. En este caso vamos a empezar de lo más básico, ajá, en donde el sistema de control que nosotros vamos a estar manejando es un sistema on-off, ajá, en un inicio. ¿Ah? En donde, dependiendo las condiciones que nosotros coloquemos, ajá, se va a activar o a desactivar un elemento de salida. Y aquí es a donde viene mi segunda pregunta, muchachos. ¿Cuáles son las etapas básicas de control? A ver, díganme, ¿cuáles ustedes creen que son las etapas básicas de control? ¿Las etapas o las partes que lo componen? Es que ambas partes son básicamente lo mismo. Ajá. ¿Cuáles serían? Dígamelo, aquí no hay respuestas incorrectas. ¿Podría ser conocer el proceso? ¿Esa es una? La medición. Aplicar un controlador o encontrar las variables que vamos a algo así tienen razón, ¿ok? Bueno, las etapas de control básicamente son tres, que son las tres básicas, ajá, que son entradas, salidas y lo que habían mencionado, proceso. Ajá. En esta primera parte, lo que debemos saber o lo que debemos poder es identificar cuáles son los elementos que van a estar anidadas en cada una de estas etapas de control. Lo primero, ¿cuáles son nuestras entradas o cuáles creen que ustedes son, cuáles creen que serían las entradas, por lo menos en esta primer parte de control electromagnético? ¿Corriente? Esa es una señal, ajá. Okay. Pero para identificarlos de manera más rápida, dentro de nuestras entradas, nosotros tenemos tres categorías diferentes, que serían entradas manuales, ajá, entradas mecánicas y entradas eléctricas. Ajá. Dentro de las entradas manuales, ¿de quién creen que estamos hablando, muchachos? Les repito, ahorita los vamos a mencionar de manera superficial. Ustedes en sus notas deben de completar la información. ¿Quiénes serían nuestras entradas manuales? ¿Un push button? Así es, serían
botones, en algunos casos palancas, ¿ah? De diferentes tipos. Ahí los vamos a englobar en las que vamos a estar utilizando de manera constante, ¿ok? Entonces, dentro de nuestras entradas manuales, ¿ah? Nos vamos a abocar principalmente en botones. Estos botones van a tener una posición inicial. Ustedes la conocen, que es normalmente abierto y normalmente cerrado, en donde estructuralmente, dentro de nuestro botón, regularmente tenemos en nuestra entrada, la cual le va a estar conectada a una plaquilla, ya sea de aluminio, de cobre, ajá, o de otro elemento conductor, y el normalmente abierto va a estar conectado a nuestro botón, ajá, el cual en su base va a estar también con una laminilla que va a ser la vez de puente. Esta misma va a estar unida mecánicamente a un muelle o un resorte. ¿Qué pasa cuando nosotros ejercemos una fuerza o presionamos tal cual nuestro botón o el push button, como ustedes lo conocen? Lo que vamos a provocar es su cambio de estado bajando la laminilla, haciendo que este pequeño puente cierre el circuito y deje pasar una señal eléctrica, ya sea corriente o tensión o ambas, ¿ok? Lo mismo sucede con el normalmente cerrado, que su posición original o su posición inicial es esta, en donde también va a estar unido a nuestro botón un muelle, ajá, y a las laminillas cuando nosotros ejercemos la presión en el botón, esta laminilla se va a separar, ajá. Una vez que nosotros dejemos de ejercer esta fuerza, pues por el efecto del muelle van a regresar a su posición original. Ajá. Ese es básicamente el funcionamiento. En el caso de las palancas, bueno, lo que va a hacer es, de la misma manera, va a tener un contacto. Ajá. Cuando nosotros lo cambiamos de posición, va a energizar o va a permitir una señal de un común a otro punto. ¿Ok? Regularmente esas las ocupamos para funciones específicas, pero bueno, podemos mencionar rápidamente su funcionamiento. ¿Ok? Dentro de los botones que nosotros vamos a estar utilizando, uno es el que ustedes habían mencionado, botón pulsador. Ajá. Y el de enclavamiento mecánico. El botón pulsador, nosotros lo presionamos en el instante que dejamos de ejercer una fuerza, este va a regresar a su posición original. Cuando estamos hablando de un enclavamiento mecánico, nosotros lo presionamos, dejamos de presionar el botón y va a permanecer en el estado en el que lo dejamos presionado. Se va a poder regresar a su posición original por efecto de una fuerza externa o de un digamos que de un switch interruptor, ¿ok? Esos son las entradas manuales. Ajá. Después, tenemos las entradas mecánicas y aquí vamos a englobar todas en una sola. Regularmente son finales de carrera. Ajá. En donde dependiendo el proceso que nosotros estemos utilizando, es básicamente un botón que está unido a un pequeño dispositivo que cuando termine un proceso se va a accionar, va a presionar nuestro botón y va a activar o a desactivar un proceso que nosotros ya hayamos definido. ¿Ok? Por último, ¿cuáles ustedes creen, a partir de lo que les acabo de platicar, son nuestras entradas eléctricas o electrónicas? ¿Los solenoides podría ser?
Esa es una parte, ajá, pero es algo más sencillo. Si ustedes observan, cuando estamos hablando de entradas, son elementos de activación y estamos hablando que son botones, palancas, finales de carrera. ¿Qué elemento electrónico hace exactamente la misma función? ¿Un sensor? Exactamente. Cuando estamos hablando de sensores, digo, de entradas eléctricas, hablamos de sensores. Y los diferentes tipos que estos tienen, ya sea posición, óptico, infrarrojo, ajá, y un largo etcétera. Básicamente lo que hace un sensor, ajá, es a partir ya sea de una bobina, otro tipo de elementos, cuando nosotros perturbamos su campo de acción, ajá, estas mandan una señal de la perturbación a un elemento externo, ¿ok? Regularmente tenemos de dos tipos, ajá, en estos sensores que son digitales y analógicos. En esta primera sección nos vamos a evocar simplemente a los sensores digitales que nos mandan una señal on-off, de activación y de desactivación. ¿Ok? Por favor, muchachos, copien esto, me avisan en cuanto lo hayan copiado para poder continuar con esta parte de la clase, ¿ok? Sí, profe. ¿Listo, muchachos? ¿Podemos continuar o necesitan un minutito más? Listo. Un minutito más, profe, por favor. Ok, tomamos un minutito más de tiempo. Listo, profe, gracias. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, básicamente estas son las entradas que vamos a estar manejando. Obviamente no son todos los tipos de entradas que existen. A partir de esto, de saber que hay manuales mecánicas y eléctricas, ustedes van a completar esa parte en sus apuntes, ¿ok? Después, sabemos que dentro de las etapas de control tenemos la parte de proceso, pero esa la vamos a dejar por el momento. ¿Ok? Y nos vamos a ir directo a las salidas. Ajá. En donde todas las salidas son los actuadores. O máquinas eléctricas. Para este caso de control electromagnético. ¿Cuántas máquinas eléctricas tenemos, muchachos? ¿Motores? Nada más. Tenemos motores, esa es una máquina eléctrica. ¿Qué otras máquinas eléctricas tenemos? La Generadores. Transformadores, generadores. ¿Ok? La Los vamos a ir estática y enumerando. rotatoria, ¿no? ¿Perdón? Estáticas y rotatorias, ¿no? Así es. Las estáticas serían transformadores. Las giratorias serían generador y motor. ¿Ok?
Dentro de los motores, que son los que básicamente vamos a estar controlando, tenemos de dos tipos, máquinas asíncronas o motor asíncrono y motor síncrono. ¿Ok? Igual, de tarea, por favor, muchachos, que también es parte de lo que ya debieron haber visto en máquinas eléctricas 2, qué diferencia tenemos entre una y otra. Esto no necesito que me lo mencionen ahorita. ¿Ok? Bueno, dentro de los motores que nosotros conocemos, vamos a englobar básicamente los que vamos a estar utilizando, que sería motor jaula de ardilla, y motor de devanado bipartido. ¿Por qué vamos a hablar o por qué vamos a estar evocándonos a estos dos motores? Primero, el motor jaula de ardilla. Motor jaula de ardilla es el que ustedes van a encontrar en la mayoría de las ocasiones dentro de los procesos. Sabemos que existen otro tipo de motores, pero son los que se van a encontrar de manera más común. ¿Por qué? Porque dentro de la construcción y la estructura que tiene un motor jaula de ardilla, su mantenimiento es el más barato. La reparación, en el caso de que se llegue a dañar, también es bastante económico. Y la funcionalidad o la eficiencia que me da este tipo de motores para la mayoría de los procesos, pues es muy alta a comparación de otros que pueden ser más caros en su mantenimiento y en su reparación, ¿ok? Y cuando hablamos de utilizar un motor de devanado bipartido, va a ser para aplicaciones en específico, ¿ok? Las cuales les voy a decir más adelante. Por esas razones que vamos a hacer mención de estos dos motores de manera constante, ¿ok? Después, tenemos este tipo de actuador que es el más común que vamos a estar utilizando. Pero también tenemos el transformador. Nosotros sabemos que un transformador consta de dos devanados, uno primario, uno secundario, el cual está arrollado en un núcleo ferromagnético o en un núcleo ferroso, y cuando nosotros ejercemos una corriente dentro del devanado primario por medio de un flujo electromagnético, generamos una corriente inducida hacia el secundario y obtenemos una variación ya sea de corriente o de tensión. ¿Sí o no, muchachos? Sí, Así es. sí, profesor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, en vez de utilizar el principio de un transformador, que es ocupar dos bobinas primaria y secundaria, solo ocupamos una sola bobina enrollada en un núcleo férrico? ¿Cómo se llama eso, muchachos? Exactamente. Entonces, ustedes hace un momento mencionaron un solenoide. Básicamente, un solenoide es un electroimán en donde, a partir del principio de un transformador, ocupamos solamente un primario, un solo núcleo. Al ejercer una corriente en ese elemento, obtenemos un electroimán que prácticamente sería un solenoide, ¿verdad? Por favor, copien esta parte para poder continuar.
Yo ya terminé, profe. Muy bien. ¿Todos, compañeros? Sí, profe. Igual, ya acabé. Muy bien. Continuamos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de un solenoide? Porque como ustedes acaban de mencionar, también a partir o en base de un solenoide, también tenemos un elemento actuador que sería un relevador. El cual consta de un solenoide y contactos. Ajá. Son los dos elementos principales que va a estar utilizando, que contiene un relevador. No significa que sean los únicos, muchachos. Ajá. Ustedes conocen un relevador porque lo han estado utilizando, sobre todo en la parte de electrónica digital. ¿Sí o no? Ustedes conocen esos pequeños cuadritos de color naranja o de color gris, ajá, que les venden en las tiendas de electrónica, ¿sí o no? Y si ustedes tuvieron la curiosidad en el momento que se les llegó a dañar uno de ver cómo estaba construido estructuralmente, pues pudieron observar que dentro tenían un pequeño núcleo ferroso, ajá, el cual tenía una pequeña bobina con cable muy delgado, el cual estaba conectada a sus terminales, que era positivo, negativo. ¿Ah? Internamente tenía un pequeño poste, ajá, el cual estaba conectado, este pequeño poste, a una lámina de cobre. ¿Ok? Más o menos esta es la estructura. A donde el normalmente cerrado estaba conectado a la terminal correspondiente, normalmente cerrado, aquí normalmente abierto, y por último tenían un común. Ajá. ¿Sí o no, muchachos? Cuando nosotros ejercíamos una pequeña tensión que regularmente era de 12 volts de corriente continua, ¿qué pasaba con este elemento? Energizaba la bobina y actuaba, como mencionó su compañero, como un electroimán. ¿Qué hacía esto? Ejercía una fuerza electromagnética a este pequeño lámina de cobre con una terminación ferrosa y hacía que ésta se pegara al electroimán, provocando un cambio de estado. Esta laminilla cambiaba a un normalmente abierto, cerrando nuestro circuito. ¿Sí o no? Ajá. Entonces, nosotros, para esta ocasión, también vamos a ocupar relevadores, pero vamos a ocupar relevadores de potencia. Y tenemos de diferentes tipos. Tenemos un relevador convencional, o electromagnético, ajá, que básicamente tienen la misma estructura. Tenemos un núcleo férrico, obviamente es mucho más grande, el cual va a estar enrollado o cubierto por una bobina, ajá, en la cual nosotros vamos a alimentarla, pero no a 12 volts, sino la vamos a estar alimentando con una tensión de 127 volts de corriente alterna a 220, ajá, y en casos especiales a 440 volts de corriente alterna. ¿Qué diferencia vamos a tener entre este, que es el que ustedes conocen, a este que es mucho más grande? Regularmente los motores que deberíamos estar utilizando no son monofásicos, son de 3 fases, por lo cual nuestro relevador, sus contactos, van a tener 3 pequeñas terminales. Ajá.
¿Sí me explico? La parte superior va a estar unida con muelles. ¿Ah? Que cuando nosotros activemos nuestro relevador va a provocar que ésta baje, cerrando el circuito en esta sección. También, como pueden observar, pues no estamos hablando de que son láminas de cobre, no. Para estos tipos de relevadores de potencia son barras de cobre. ¿Por qué? Una cosa muy importante, cuando estamos hablando de motores trifásicos, ¿cuánta corriente como mínimo va a circular o va a necesitar un motor para poder activarse? Pues es de un caballo para arriba, ¿no? Creo. Más o menos. Entonces estamos hablando que por lo menos va a consumir de 5 a 6 amperes de manera nominal o a potencia plena, ¿sí o no, muchachos? Si ustedes leyeron las especificaciones de este tipo de relevador, ¿cuál es la corriente máxima que soporta este tipo de relevadores? Pues realmente soporta muy poco, estamos hablando que soporta de 3 a 5 amperes. Y eso estamos diciendo que ya es lo máximo que soporta. Prácticamente ya se estaría quemando en esa situación. Y para un motor trifásico mínimo de un caballo, pues simplemente con el arranque ya no lo podríamos utilizar, por lo menos esta parte, ¿sí o no? Entonces necesitamos ocupar un sistema mucho más robusto y eso es lo que nos da un sistema convencional. Nos da mucha robustez, nos permite soportar una gran cantidad de corriente, ¿ok? ¿Qué otra cosa nos permite al ser totalmente mecánico o electromecánico? Su mantenimiento es mucho más barato, ¿ok? ¿Qué otro tipo de relevador tenemos? Tenemos los relevadores de estado sólido. Estos, por medio de electrónica o de elementos electrónicos, hacen la misma función. ¿Qué bondades tiene? Es mucho más seguro. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos hablando de elementos electromecánicos, al estar utilizando este tipo de contactos, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una corriente y de repente le quitamos, bueno, una carga y de repente le quitamos la energía? ¿Qué pasa en el botón? Si ustedes se han fijado, cuando le quitan un pequeño cable o jalan de repente el botón, se genera de manera esporádica un pequeño arco eléctrico, ¿sí o no, muchachos? En las condiciones que ustedes están utilizando, pues es casi imperceptible, casi no se nota, pero para este caso y para estas corrientes sí llega a ser más notorio, por lo cual se genera una chispa. En el caso de estado sólido, la chispa es prácticamente imperceptible. No significa que no exista, pero por los elementos electrónicos que tiene este tipo de relevador, es más fácil de disipar, ¿ok? También otra característica que tiene estado sólido a electromagnético es la velocidad de activación o la velocidad de reacción. Nosotros dependemos de el momento que se activa de manera completa nuestra bobina, o nuestro solenoide. Eso a nuestros ojos es prácticamente imperceptible, no lo notamos, pero a nivel de señal o a nivel ya de proceso sí puede haber una gran variación de prácticamente algunos milisegundos entre estado sólido y el convencional. Es mucho más rápido, mucho más seguro, pero también es mucho más caro, por lo cual no se recomienda su uso, sobre todo por cuestión de costos, para todos los procesos, solamente para procesos que especifiquen que debemos de tener estas medidas de seguridad. Obviamente, este de estado sólido también es mucho más limpio, obviamente su mantenimiento y su reparación es mucho más caro.
También disponemos de los relevadores híbridos o mixtos que juntan la robustez de un sistema convencional y la velocidad y la seguridad de un estado sólido. Obviamente, si un sistema de estado sólido es caro, un sistema híbrido es un poquito más caro. ¿Ok? Esas son las razones porque en la mayoría de las ocasiones ustedes se van a encontrar un sistema convencional. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna duda hasta este punto, jóvenes? Profesor, no recuerdo bien, para alimentar la bobina, nuestros A1 y A2, si era 127 y sale a 127 del PLC. A ver, una cosa, el PLC no tiene una señal. Lo que vamos a utilizar cuando lleguemos a PLC es una fuente, y la fuente que puede entrar a un PLC te maneja desde 24 volts hasta 440 volts, dependiendo los platinos de salida de ese elemento. Vale, profe, muchas gracias. Ajá. Entonces, aquí nos adelantamos un poquito, pero sí también es parte fundamental. Lo vamos a retomar más adelante, por eso no se preocupe. Ajá. Pero un PLC te puede soportar desde 12 hasta 220, 440, o te puede permitir una etapa intermedia para que usted pueda controlar un elemento de mayor potencia. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, compañeros? Yo, profe, Dígame. bueno, es nada más, ahora sí que, pues es que en la vocacional nosotros le decíamos contactor. ¿Está bien decirle así Sí. o sí? Es lo mismo. Sí, el contacto o el contactor es básicamente lo mismo. Ajá. Es un elemento de un relevador. Pueden ser de platino, pueden ser de cobre, o pueden ser de otro elemento conductor. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Ajá. No, por el momento no, pues. Muy bien. Si no tenemos dudas, sería todo por hoy. ¿Ok? Que tengan muy buena noche. Por favor, no se les olvide su pase de lista. Ajá, ya saben, en el chat, nombre, boleta y el correo con el cual se están conectando, ¿ok? De todas maneras, yo voy a cerrar sesión y inmediatamente después activo la sesión de dudas y respuestas por si no lo quieren expresar en esta parte o en esta sesión, ¿ok? Que tengan buena noche, muchachos. Descansen. Nos vemos el día de mañana. Pues, profesor. Igualmente, profesor. Igualmente. Profesor, descansa. Gracias, profesor.